el último análisis que se realiza dentro de este modelo. Más o menos para contextualizar, como habíamos ya hablado en la otra clase, a principios, digamos, del siglo XIX comienzan a surgir lo que son los sindicatos, en defensa sobre todo de, bueno, el salario nominal de los trabajadores. Este esquema, este último esquema, digamos, dentro del modelo neoclásico, tiene, digamos, es una lógica del modelo neoclásico, pero la solución que se plantea es keynesiana, ¿sí? Entonces vamos a adentrarnos un poco en el contexto histórico en el cual se da el surgimiento de Keynes, que si bien ustedes saben, la teoría keynesiana surge en un contexto de crisis, y particularmente ese contexto de crisis fue la crisis de 1930. ¿Alguno sabe qué sucedió en ese año en la economía mundial o en la economía estadounidense? La caída de la bolsa. Exactamente. Fue una crisis parecida, digamos, a la que tuvimos en el 2008, ¿sí? Una crisis financiera. Lo importante es, bueno, saber por qué, digamos, esa caída financiera en Estados Unidos provoca un desastre económico a nivel mundial. Remontándonos un poco, haciendo historia, luego de la Primera Guerra Mundial comienza todo un proceso de reconversión, digamos, de la economía mundial, donde Estados Unidos comienza a ser la economía más dinamizadora, digamos, de la economía mundial. Es la economía que brinda liquidez a Europa para iniciar su proceso de reconversión. Y lo que sucede es que en Estados Unidos comienza a haber un crecimiento exponencial de la economía en su conjunto, y sobre todo también de las acciones de las empresas. Entonces lo que se genera es una burbuja especulativa, ¿sí? Porque las personas comienzan a querer comprar esas acciones que suben en el mercado. Para comprar y para invertir comienzan a endeudarse. Entonces, al aumentar la demanda también de esas acciones, siguen subiendo los precios, y así se genera un proceso de una burbuja, ¿sí? Especulativa, que simplemente no está respaldada, digamos, por algún hecho real, sino que es la vorágine de que muchos consumidores comienzan a comprar esas acciones, los precios les comienzan a subir, hasta que llega un momento que esa burbuja explota, ¿sí? Porque no está correlacionado con nada que está sucediendo en la economía real, y lo que produce es que el precio de las acciones se desplome en un momento dado. Entonces, por ejemplo, si yo para comprar una acción de 1.000 pesos me endeudé en 1.000 pesos, y de un día para el otro esa acción me empieza a valer 300 pesos, lo que va a suceder es que no voy a poder, primero voy a querer vender la acción a toda costa, es decir, las personas comienzan a desprenderse de las acciones, entonces los precios continúan en bajada, y a la vez voy a cortar el pago de ese endeudamiento que adquirí para comprar la acción. Entonces, bueno, se genera un caos, digamos, en el mercado financiero, y atendiendo a este caos en el mercado financiero, muchas empresas comienzan a cerrar, a quebrar, y comienza a haber mucho desempleo, ¿sí? Este desempleo, como ustedes bien vieron en el modelo neoclásico, los neoclásicos que decían, bueno, para disminuir el desempleo, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en el modelo neoclásico para disminuir el desempleo? Bajar el salario real. Exactamente. Bajar el salario real a través de una baja del salario nominal, ¿sí? Porque ellos suponían plena flexibilidad del salario nominal, tanto al alza como a la baja, y esta disminución del salario nominal lo que va a hacer es que el mercado de trabajo vuelva a estar en equilibrio,
¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que sería posible en este contexto de recesión y de crisis disminuir el salario nominal? O sea, ¿es una política viable? No, es imposible. No, generar más problemas. Exactamente. Bueno, entonces de ahí esto es lo que ve Keynes, digamos, en la economía, sobre todo dice, esta solución no es viable, no existe esa flexibilidad a la baja del salario nominal, y entonces lo que plantea Keynes en realidad es que, bueno, hay que realizar un aumento de la demanda, ¿sí? Para que la economía vuelva a crecer. Eso lo vamos a dar más detalle ya a partir de la semana que viene no, porque es turno, pero la otra que empecemos a ver lo que es el modelo keynesiano. Pero en definitiva, lo que sucede vamos a analizar lo que sucede entonces cuando tenemos un salario nominal rígido, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros teníamos el esquema del modelo neoclásico. Esto siempre partimos, digamos, de una situación de equilibrio. Esta es la oferta de trabajo. Esta es la demanda. Y vamos a plantear el esquema completo. Acá tenemos la función de producción, ¿sí? Teníamos oferta y cantidad de trabajadores. En este cuadrante teníamos determinado lo que era el salario real de equilibrio, ¿sí? Recuerden esta línea que me representaba el salario real. Y por último, tenemos el cuadrante que me representa la demanda, ¿sí? O la combinación de M por B. Tenemos la oferta por un lado y los precios por el otro.
Más o menos con esta forma, ¿sí? Entonces lo que está sucediendo en esta economía, y que justamente Keynes decía, es imposible disminuir este salario nominal, primero por el contexto de crisis, y también por el otro lado porque los sindicatos no aceptan, digamos, la disminución de este salario nominal. Entonces nosotros lo que tenemos en realidad en esta economía es un salario nominal, perdón, un salario real, por encima del salario de equilibrio, ¿sí? Están viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, pero Bueno. Entonces tienen un salario nominal por encima del salario de equilibrio. Este salario nominal genera un mayor salario real, ¿sí? Entonces, va a suceder que vamos a tener un mayor salario real, ¿sí? Que basta encontrarse en ese nivel. Fíjense, yo tengo un nivel de salario nominal que está por encima de equilibrio y que es rígido, ¿sí? Porque está impuesto por los sindicatos. Es decir, este nivel de salario nominal, que es este, rígido, ¿qué sucede? Me da otro nivel de salario real, ¿sí? Por eso esta nueva curva de salario real que yo dibujé acá, ¿sí? Entonces, a ver si puedo ponérselos. Esta línea representa este mayor nivel de salario real, ¿se ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en esta economía? ¿Cuál va a ser la cantidad de trabajadores que demanden los empresarios? Va a ser menor. Exactamente. Va a estar en este... Va a ser el N rojo, ¿sí? Los empresarios van a demandar esa cantidad. Pero ¿cuál va a ser la oferta de trabajo? La oferta de trabajo va a ser esta. Entonces, ¿qué va a suceder en esta economía? ¿Qué tenemos acá? Exceso. Ajá, ¿y ese exceso qué me representa? desempleo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre N roja y N negrita es el desempleo que nosotros tenemos en esta economía. Pero bueno, en definitiva, los empresarios van a estar demandando esta cantidad de trabajadores, ¿sí? Por lo tanto, el nivel de producción, fíjense que va a ser menor, y el nivel de precios va a ser un poco mayor que el nivel de precios de equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que tenemos una economía con desempleo. Como Profe, bien dije, sí, disculpa, la línea, digamos, roja sería como un salario mínimo, como un precio mínimo. claro, pueden relacionarlo, sí. Sí, sí, es la misma lógica, digamos. Un precio mínimo efectivo. Pero bueno, en realidad es lo que tenemos acá es un salario nominal rígido, porque te acordás que los precios máximos y mínimos ustedes lo dieron en economía, pero estaban analizando el mercado de bienes. Acá estamos analizando el mercado de trabajo. Pero la Gracias. lógica es la misma. Gracias. No, de nada. Entonces, esta situación es la que se da en esta economía, tenemos un desempleo, ¿sí? ¿Y qué decía Keynes? Keynes decía, bueno, el salario nominal no puede disminuir para que vuelva esta economía a estar en pleno empleo, ¿sí? Lo que tiene que suceder, en vez de disminuir el salario nominal, ¿qué otra forma podemos tener para disminuir el salario real?
Si no es a través de salario nominal, ¿qué puedo utilizar? Subir los precios. Los precios. Exactamente. Subir los precios. ¿Y qué decía Keynes? Puedo aumentar los precios a través de un aumento de la cantidad de dinero. ¿Sí? Recuerden que acá, no se los puse, pero tenemos MME. Entonces, si yo aumento la cantidad de dinero, puedo ocasionar un aumento de precios, ¿sí? Ahora, ¿hasta qué nivel tengo que aumentar la cantidad de dinero? Yo tengo que lograr posicionarme en este nivel, ¿sí? Es decir, tengo que aumentar la cantidad de dinero tanto que yo vuelva a mi nivel de salario real de inicio, de equilibrio, ¿sí? Recuerden que la línea está negra en el nivel de salario real de equilibrio. Entonces yo debo, vamos a hacer acá, este es el nivel, digamos, de equilibrio. Este es mi nivel de producción de equilibrio. Es decir, yo tengo que aumentar la cantidad de dinero de forma tal de que mi economía se posicione en este punto, ¿sí? Entonces, de esta forma, aumentando la cantidad de dinero, dice Keynes, aumentan los precios y yo vuelvo a mi nivel de salario real de equilibrio, ¿sí? En un comienzo nosotros teníamos este nivel de salario real, digamos el equilibrio sin salario rígido, y fíjense que nos volvemos a posicionar en esta misma curva. Entonces, de esa forma, aumentando los precios, yo vuelvo al salario real de equilibrio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, fíjense, ¿ustedes recuerdan qué se producía en la economía cuando teníamos un aumento de la cantidad de dinero? En el modelo neoclásico, ¿qué sucedía? Solamente aumentaban las variables nominales, ¿sí? Pero ahora, fíjense que nosotros estamos aumentando la cantidad de dinero y esto hace que aumente la producción, ¿sí? Porque la producción estaba en este nivel, si no. Bueno, no se quiere correrla. Bueno, más o menos. Les voy a conseguir con el de arriba. Pero fíjense que antes nos encontrábamos en este nivel de producción, ¿sí? Gracias al aumento de la cantidad de dinero, que me retoma el equilibrio del mercado, yo voy a tener este nivel de producción que es mayor. Entonces, esta solución keynesiana me muestra que la cantidad de dinero no solamente me está afectando las variables nominales, sino que también me afecta variables reales como el nivel de producción.
¿Se entiende? Sí, profe. Lo que aumenta sería la distancia entre n roja y el nuevo nivel, el punto de equilibrio. Esa sería la distancia de lo que aumenta. Lo que aumenta el nivel de producción, decís vos. Sí, El nivel de producción con el salario rígido estaría acá. ¿Sí? sí, Pero cuando volvemos al equilibrio, aumenta hasta este nivel. ¿Sí? claro. Bien. Entonces esto es, o sea, como yo les decía, un modelo, digamos, un planteo dentro del modelo neoclásico, pero que hoy lo solucionamos con una solución keynesiana. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Si no, pasamos directamente a lo que es la guía. Sí, profe, se entiende. Bueno, busquen si quieren la guía de ejercicios. Yo la voy a ir abriendo también. Así la vamos resolviendo en conjunto. Profe, Sí, antes de avanzar, ¿podría ubicarme más o menos en qué apunte está esto que acabamos de dar? Porque sigo sí. medio perdido. El apunte es el A10. Bien, Profe, para leerlos, los apuntes, porque yo no tengo el cuadernillo, o sea, lo imprimí, digamos. Ajá. Eh, para leerlo seguimos el orden del A9, A10, A11, Sí, o ahí, bueno, igualmente guíense también por lo que, como vamos dándolo en clase. ajá. ¿Sí? Claro, yo porque de la unidad 1 le había preguntado lo mismo al otro profe porque eran más archivos y por ahí como repite algunos conceptos. Claro, Entonces ahí sí le había preguntado si había algún orden y él me dijo que no, hasta la unidad 2, unidad 3, que ahí empezamos. claro. Pasa que por allí depende también cómo se van dando las clases. eh, Puede llegar, digamos, a cambiar el orden, pero lo importante es que, bueno, ustedes puedan, si tienen el programa, puedan ver cada tema en qué apunte está, ¿sí? O si no, nos van preguntando. Genial. Porque por ahí las carpetas, ¿viste? Con los apuntes se armaron hace un tiempo, pero después uno como que en las clases capaz cambia el orden para que sea más entendible algunos conceptos. La bibliografía, el nombre de la bibliografía de este apunte, a ver si se ve. Es este apuntecito. ¿Lo ven? Así empieza. ¿Se ve o no? Sí, se ve, profe. Bien. Eso es todo lo que es el modelo neoclásico. ¿Sí? Ahí Igualmente ustedes- no están guardados con los nombres por si les sirve a la que preguntó, sino que cuando lo imprimís o lo abrís, en el costadito está el A9, A10, no están guardados así, Claro, sino que lo dice el apunte el cuando lo apunte. abras. Exactamente. Pasa que, bueno, por ahí, antes cuando estábamos presencial, uno va a fotocopiadora y le dice, y los de fotocopiadora lo tenían armado así, y bueno, fue como se fue subiendo al entorno, digamos. Pero bueno, en ese apunte encuentran todo lo que es el modelo neoclásico y las diferentes eh, variantes que vimos del modelo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo que es la guía práctica de la unidad 2, que ustedes tienen titulado el archivo como ejercitación neoclásica.
Lo voy a pasar a un Word, así es más simple y lo vamos a resolver. Manténme un segundo que lo convierto al archivo. Bien. Bueno, vamos a ir resolviendo entre todos los ejercicios, ¿sí? La 1 le dice, según la teoría neoclásica, un aumento de la oferta monetaria ocasiona A, un incremento proporcional en el nivel general de precios, suponiendo una velocidad de circulación del dinero constante. B, una modificación en la pendiente de la curva del salario real. C, una variación en la producción de equilibrio de corto plazo. D, todas las alternativas anteriores son incorrectas. E, las alternativas B y C son ciertas. ¿Qué les parece? La opción A. Profe. La A. Exactamente. Un aumento de la oferta monetaria que ocasiona un incremento en el nivel de precios. Suponemos que la velocidad es constante. Esta sabemos que sí es verdad porque aumento de la oferta monetaria, recuerden, solamente me afectan las variables nominales. Y aparte acá tenemos lo que es la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? ¿Por qué descartamos la B? Porque dice una modificación en la pendiente de la curva de salario real. ¿Se modifica el salario real? No. No, el mercado de trabajo queda igual. Exactamente. Una variación en la producción de equilibrio de corto plazo. Tampoco, ¿sí? Recuerden que los neoclásicos, por la teoría cuantitativa de dinero, un aumento de la oferta nominal solamente aumenta el nivel de precios. Bueno, todas las anteriores no, y por ende también descartamos la E, la alternativa correcta es la A. ¿Sí? El punto 2 dice, el concepto de desempleo involuntario implica que existen personas que no están dispuestas a trabajar al salario al que trabajan otras personas. ¿Esta les parece correcta? No. No, eso sería voluntario. Exactamente. Esto sería desempleo voluntario. B dice, existen personas que estarían dispuestas a trabajar a un salario inferior al de mercado, pero aún así no pueden hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Es así? Sí, ¿sí? Se están dispuestas a trabajar incluso a un salario inferior, pero no están pudiendo encontrar ese trabajo, digamos. La C dice, hay personas que no pueden trabajar a pesar de estar disponibles para hacerlo por el salario que reciben otros trabajadores de capacidad comparable. Esto también, ¿sí? La D dice, el salario nominal o el salario real se encuentran por encima de la retribución correspondiente al producto marginal de contratar a un nuevo empleado.
¿Qué les parece esta opción? Puede ser que también. No. A ver. ¿A qué era igual el salario real, digamos? Al poder adquisitivo. Ajá. Pero recuerden que cuando nosotros teníamos armábamos el mercado de El trabajo. salario. Marginal, profe. Exactamente, la productividad marginal. Entonces, fíjense, dice, el salario nominal o el salario real se encuentran por encima de la retribución correspondiente al producto marginal de contratar a un nuevo empleado. ¿Estaríamos en equilibrio en este mercado? No. No, ¿sí? Porque recuerden que el equilibrio, ¿cuándo lo tenemos? Cuando justamente el salario real se adapta, se iguala al producto marginal, ¿sí? Que es la producción generada por el último trabajador empleado. ¿Se acuerdan eso? Sí, sí. Bien. Entonces, la E dice, las opciones A, B y C son válidas. Esto sabemos que no, ¿sí? Porque la A la habíamos descartado. La opción F dice, las opciones B, C y D son válidas. O el G dice, las opciones A y D son válidas. Descartamos E y G porque vieron que menciona la A, por lo tanto la respuesta correcta es la F, ¿sí? Son todas formas diferentes de decir que en ese mercado está existiendo desempleo involuntario. ¿Se entendió? No entendí bien la parte del Sí. equilibrio. Bien. Ahora vamos a verla, creo que en esta también la marca. Ustedes recuerdan que detrás de la demanda de trabajo, ¿sí?, estaba la función de producción, ¿sí?, donde teníamos una producción marginal. ¿Qué significa una producción marginal? Significa que cada nuevo trabajador que va ingresando a la fábrica aumenta la producción, pero en menor cuantía, ¿sí? Esto es parecido a lo que ustedes vieron en la introducción de la economía como la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, ¿hasta qué momento el empleador contrata más trabajadores? Bueno, va a contratar trabajadores hasta el momento en el cual el salario se iguala al valor que produce el último trabajador, ¿sí? Es decir, el salario que le paga el empleador es igual al valor por el producto marginal del trabajo. ¿Sí? También esto se puede escribir como ¿sí? Entonces, yo como empleador voy a pagar un salario igual al valor que me está produciendo ese trabajador. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, lo que produce ese trabajador por el precio es lo que yo le pago. Y esto, fíjense, si hacemos pasaje de término, nos queda de esta forma. ¿Se entiende? Lo que les plantea la opción D es que justamente esta igualdad no se está produciendo. Entonces estamos ante una situación donde tenemos un salario por encima de esta situación de equilibrio, ¿sí? Como el caso que vimos recién de un salario rígido nominal por encima de la situación de equilibrio. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, quedó claro. Bien. Vamos a ver el 3. ¿Ustedes ven bien ahí en ese tamaño o quieren que les agrande un poco? Yo porque por ahí no sé. Sí, bien, profe. Yo lo veo bien.
Bueno. Acá, bueno, esto también es algo que del práctico. Fíjense que muchas veces dice teoría clásica, pero bueno, en realidad se está refiriendo a la teoría neoclásica, ¿sí? La 3 dice, en la teoría clásica el empleo se encontrará en equilibrio solo en el caso que. Bueno, esto está relacionado con lo que vimos recién. Fíjense, porque la A dice, se minimice el salario nominal, la opción B dice, se maximice el salario real, la opción C dice, la retribución del factor trabajo sea igual al valor de su producto marginal o salario real. Y la opción D dice, el salario real coincida con el producto marginal del factor trabajo, dada una función de producción determinada. ¿Qué les parece? La C. La D puede ser. Bien. A y B las descartamos, ¿sí? Vamos a ver qué diferencia hay entre la C y la D, que por ahí es más de redacción. Fíjense, la C dice, la retribución del factor trabajo sea igual al valor de su producto marginal o salario real. ¿Tiene que ser igual al salario real? ¿Nominal? En realidad la C es incorrecta simplemente porque no es o al salario real, ¿sí? No es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, cuando hablamos de valor del producto marginal, lo que hablamos es el salario nominal, ¿sí? Lo que está incorrecto en esta oración es esto. ¿Se entiende? Fíjense, la retribución del factor trabajo, que es el salario, tiene que ser igual al valor del producto marginal. Eso está perfecto, ¿sí? Pero, fíjense que después dice, o al salario real. Ahí se me corrió de... ¿Sí? Esto no iría, ¿sí? Si eliminamos eso estaría correcto. Por eso les digo que es más que nada redacción y para que fijemos el concepto. Y fíjense la D, dice el salario real coincida con el producto marginal, ¿sí? Con el producto marginal del factor trabajo, dada una función de producción determinada. La opción correcta es la D, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La 4 dice, en un marco de oferta y demanda de trabajo elásticas respecto al salario real, ¿qué significa elástica? ¿Alguno tiene idea de este concepto? Elástica creo que es que un cambio produce un cambio mayor, puede ser. No tengo bien entendido el concepto. Sí, este concepto también es un concepto que ustedes lo van a dar en mayor detalle en microeconomía. Pero básicamente, para hacerlo en términos muy sencillos, que sea elástico, o sea que en una oferta y demanda elástica al salario real, es que esa oferta y demanda respondan al salario real, ¿sí? Es decir, cuando hay un cambio en el salario real, hay un cambio en la oferta o en la demanda de trabajo, ¿sí? O como ustedes lo decían en Introducción a la Economía, en las cantidades ofrecidas y demandadas, ¿sí? Simplemente quiere decir eso, como que respondan al cambio en el salario real. Entonces, lo que les quiere decir es un mercado como el que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, en el marco de oferta y demanda de trabajo elásticas, respecto al salario real, dice, la demanda es una función directa del salario real. ¿Es así?
en el mercado de oferta y demanda de trabajo. ¿Es inversa, puede ser? Es inversa, la oferta es una función directa. Exactamente. Vamos a graficarlo. Bien. Nosotros tenemos oferta, ¿sí? Y demanda de trabajo. Y recuerden que acá tenemos salario real, ¿sí? Bueno, es prolijo, pero está. Entonces, la demanda es una función inversa, ¿sí? La oferta depende inversamente o directamente del salario real. Directamente, ¿sí? La oferta crece cuando aumenta el salario real. ¿Qué les parece esto? Esa puede ser. Esa es correcta. La D dice, cuando el salario real disminuye, la demanda se incrementa. Y esa también. Esa también. Por lo tanto, la opción correcta es la F, ¿sí? Que dice, solo las opciones C y D son correctas. ¿Sí? Bien. El ejercicio 5 dice, identifique cuál de las siguientes frases reflejan en mayor medida la idea central de la ley de Say. Vamos a ir analizando uno por uno. El A dice, la oferta global es igual a la demanda global en una economía de trueque. ¿Qué les parece? Puede ser. Sí. Indudablemente en una economía de trueque todo lo que se produce se demanda, ¿sí? La Profe, B una dice, pregunta. ¿sí? Si ahí no diría economía de trueque, ¿podría ser verdadera, o sea, estar bien eso también? Porque nosotros interpretamos que es en una economía de trueque, pero la ley de Say no dice en una economía de trueque. Sí, en realidad la ley de Say fue pensada originalmente en una economía de trueque. Después los neoclásicos lo que hicieron fue adaptarla a una economía monetaria, ¿sí? Claro. Y si no diría economía de trueque, ¿podría estar bien? Puede ser o no, pero fíjate que dice que refleja en mayor medida la idea central de la ley de Say, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo con las otras opciones. En realidad, con seguridad, la oferta global igual a la demanda global solamente en una economía de trueque. Claro. Ok. La B dice, cualquiera sea el nivel de producción, el valor de la renta marginal creada en el curso de esa producción conducirá a una cantidad igual de gasto marginal. ¿Qué les parece? Cuando hablamos de la ley de Say, ¿de qué nivel de producción estamos hablando? Pleno empleo. Pleno empleo. Exactamente, entonces no en cualquier nivel de producción, ¿sí? Eso es lo que está mal en esta oración. La C dice, si hay recursos ociosos y los mismos son empleados, se estará creando un aumento proporcional de la renta que se empleará para canjear esa mayor producción. ¿Qué les parece esta? Sí, está bien. Sí, es decir, eso es en definitiva lo que me dice la ley de Say, que
si yo contrato más trabajadores, esa mayor producción va a ser demandada por el aumento, digamos, del ingreso de esos trabajadores, ¿sí? Entonces, toda oferta crea su propia demanda. La D dice, la ley de Say es cierta en una economía monetaria porque la renta nacional es igual al Producto Nacional Bruto. Bueno, acá un poco lo que discutíamos recién, ¿sí? La ley de Say no siempre es cierta en una economía monetaria. Ustedes recuerdan, y acá un poco también adentrándonos en lo que decía Keynes, que el dinero tiene 3 funciones, ¿sí? Es unidad de cuenta. ¿Cuáles son las otras funciones? Depósito de valor. Y medio de Ajá, pago. Medio de cada. exactamente. ¿Cuál es la función que agrega Keynes? La de reserva de valor, ¿sí? Esta función de reserva de valor es justamente lo que estaba mirando Keynes en la economía, que él veía que las personas atesoraban dinero abajo del colchón o en su alcancía, ¿sí? Justamente esto se da muy fuertemente en la época de Keynes porque estamos hablando de una economía en crisis. Entonces las personas mantienen parte de su dinero en liquidez en su casa, digamos, para hacer frente a diferentes incertidumbres que pueden llegar a surgir en la economía. Entonces, este dinero, ¿sí? Este dinero que se guarda como reserva de valor, no vuelve en forma de gasto a la economía, ni tampoco vuelve como inversión, ¿sí? Acuérdense que los neoclásicos salvan, digamos, la ley de Say diciendo que el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, más allá de que exista el ahorro, ese ahorro se utiliza para demandar bienes de capital. Entonces, ellos mantenían esa igualdad. Pero, justamente, lo que viene a plantear Keynes es que en una economía monetaria hay otra función del dinero, que es la de reserva de valor, y que ese dinero puede estar simplemente siendo guardado o atesorado por las personas sin necesidad de que esté siendo gastado en bienes de consumo o en bienes de capital. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por eso la ley de Say no es cierta en una economía monetaria. Y justamente es atacada por Keynes. Entonces, la opción correcta, ¿cuál dijimos que era? Sería la A y la C. La E sería la correcta. Exactamente. La E sería la correcta porque A y C son correctos. Vamos a ver acá que esta está relacionada con la anterior. Dice, la ley de Say sucumbe ante la aparición del ahorro, como dijimos recién, no sucumbe ante la aparición del ahorro porque los neoclásicos salvan esta situación diciendo que el ahorro es igual a la inversión. La aparición del dinero como reserva de valor, esto que dijimos recién que sí. ¿Sí? Sí. La aparición del dinero como valor de cambio. ¿Qué les parece? No. No, No. no. Decía que en una parte como que se usaba para agilizar las transacciones nomás, pero como que nadie lo quería tener. Claro, exactamente. Solamente se demanda dinero para gastarlos, digamos, para adquirir bienes, pero el funcionamiento sería el mismo básicamente que una economía de trueque, pero ahora tenemos dinero y no es necesario la coincidencia de deseos. La opción D dice, la conclusión de que un aumento en la renta da lugar a un incremento igual del gasto.
¿Qué les parece? Puede ser, quizás. ¿Renta igual a gasto? No, se mantiene la ley de 6. Sí, exactamente, se da siempre, ¿sí? Renta igual a gasto. Dice, todas las alternativas precisadas son válidas, solo las alternativas A y B son ciertas, solo las alternativas B y D son ciertas. ¿Cuál sería la correcta? La F. Acá La para C ver, sería, porque la A dijimos que no era. exactamente, estoy viendo que ustedes en la guía lo tienen. Tienen la solución distinta marcada. Fíjense, en la guía les aparece que la respuesta correcta es la F. O sea que toma A y B como ciertas, ¿sí? Interpreta que la variación del ahorro sí sucumbe, digamos, a la ley de 6. Esa, déjenme que la revise, porque puede ser que haya un error en la guía que tienen subida, ¿sí? Porque si bien, como dijimos, vieron que los neoclásicos toman la ley de 6 y solucionan esta parte del ahorro a través de igualando la inversión, la ley de 6 originariamente, dijimos, estaba planteada en una economía de trueque, entonces en esa economía de trueque no existía el ahorro, por eso puede ser también que la tome como cierta, ¿sí? Pero por las dudas lo voy a revisar eso. Pero lo que estamos convencidos es que cuando aparece Keynes, digamos, y habla del dinero como reserva de valor, tumba, digamos, de lleno la ley de 6. Bien, la 7 dice, de acuerdo con la teoría cuantitativa del dinero, la oferta monetaria y el nivel de producto final son variables flujo. ¿Qué les parece? No, falso. La oferta monetaria es una variable de stock. Exactamente, la oferta monetaria es una variable de stock y el producto sí es una variable, digamos, de flujo. La B dice, la misma se define como MB igual a P por O, por producto, solo en el caso que la oferta y la velocidad se consideran estables a largo plazo. ¿Esta qué les parece? ¿No sería en el corto plazo? Exactamente. ¿Sí? Los precios se incrementarán proporcionalmente al incremento de la oferta de dinero. ¿Esto es correcto? Sí. Sí, Sí. acuérdense. Exactamente. Aumentan los precios porque aumenta la oferta de dinero. M por B es igual al Producto Nacional Bruto. ¿Esto es correcto? Sí, por teoría de la demanda. Exactamente. La C es lo que conocimos como teoría de inflación y la D como teoría de la demanda. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. ¿Sí? Dice, la 8 dice,
Dado que la teoría cuantitativa posee una estrecha relación con la ley de Say, podemos afirmar que la cantidad de dinero incidirá en los niveles del producto bruto de un país, suponiendo una velocidad de circulación constante en el largo plazo. ¿Influye la cantidad de dinero en el producto bruto de un país para los neoclásicos? ¿Qué les parece? No, porque dijimos que afecta solo variables nominales. Solo sobre el precio. Exactamente. La B dice, es necesaria la presencia del ahorro como elemento integrador de ambas teorías. ¿Es necesaria la aparición del ahorro para integrar ambas teorías? No. No, ¿sí? La C dice, la presencia del dinero como reserva de valor retraería los niveles de precios, suponiendo niveles de gasto estables. Fíjense. O sea, nosotros tenemos que la teoría cuantitativa del dinero es M por B, que es igual ¿sí? O ingreso. Profe, P por I o P por O es lo mismo. Sí, sí, sí. Ah. Bien, dice, la presencia de dinero como reserva de valor retraería los niveles de precios. Yo les dije que suponer que el dinero es reserva de valor, como decía Keynes, lo que estaba evidenciando en la economía es que había gente que atesoraba dinero en su casa, en su alcancía, bajo el colchón, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay este dinero como reserva de valor? Se está sacando, ¿sí?, dinero de la economía. ¿Se entiende? Sí. Afectaría los niveles de precio. Claro, exactamente. ¿Qué afectaría esto? En primer lugar, ¿qué estaríamos viendo? ¿Qué variables se están moviendo? ¿Qué disminuye cuando aparece la reserva de valor? M. La cantidad de Exactamente, dinero. exactamente. Entonces estaría disminuyendo M, ¿sí? Y por lo tanto, para que B e I permanezcan constantes, ¿sí?, permanezcan invariantes, ¿qué estaría provocando? ¿Qué debería suceder? Que disminuzca P. Exactamente. Tiene que disminuir el nivel de precios. ¿Sí? Entonces la correcta es la C. ¿Sí? La 9 dice, según la teoría clásica, un descenso del consumo de las personas ocasiona. ¿Qué les parece? Vamos a plantear las contracaras ya de esto acá. Si disminuye el consumo, ¿qué podemos intuir en esta economía? ¿Qué está afectando? ¿Cuál es la otra cara del consumo? La producción. Aumenta el ahorro. El ahorro. Exactamente, aumenta el ahorro. Entonces, recuerda que nosotros acá no me puedo acostumbrar a este Word para graficar. ¿Sí? Teníamos el gráfico de ahorro e inversión.
¿Qué teníamos acá? La tasa de interés, ¿sí? Y acá tenemos los niveles de ahorro e inversión, ¿sí? Recuerden que esto era la curva de ahorro. Esto es la inversión. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta economía? Lo que me dice es que hay un descenso del consumo de las personas. Como dijimos, si hay un descenso del consumo de las personas, indudablemente la otra cara de esto es que está aumentando el ahorro. ¿Sí? Entonces tendríamos un traslado de la curva de ahorro. Bien, entonces, ¿esto qué ocasiona? Dice, una menor producción de bienes de consumo y una mayor producción de bienes de capital por el descenso de la tasa de interés. ¿Qué les parece esta opción? Puede ser porque hay un descenso en la tasa de interés. Ajá. Fíjense, esto se ve acá. La tasa de interés está acá. Y luego pasa a una tasa de interés menor, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, ¿les parece correcta esa opción o no? Sí, o sea, la demanda de bienes de consumo se traslada a una demanda de bienes de capital, porque aumenta la inversión. Exactamente, ¿sí? Fíjense, una menor producción de bienes de consumo, sí, porque está disminuyendo el consumo, ¿sí? Eso me lo dice la alternativa. Y una mayor producción de bienes de capital. Sí, porque disminuye, fíjense, la tasa de interés disminuye y la inversión aumenta, ¿sí? Profe, Sí. no entiendo la lógica de la tasa de interés. O sea, si la tasa de interés disminuye, la inversión no va a disminuir. Bueno, ahí hay una forma fácil de entender esta lógica. Por lo general, cuando vos realizás inversiones, si vos, por ejemplo, tenés que poner una empresa, tenés que comprar una maquinaria, tenés que, no sé, realizar alguna inversión, ¿sí? Esa inversión la vas a lograr endeudándote. Entonces, mientras más barato sea tu endeudamiento, ¿sí? Te recuerden que la tasa de interés que mide el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces, yo me endeudo, mientras yo me endeude a una tasa de interés más baja, más me va a convenir. Ahora, cuando la tasa de interés es muy alta, no voy a poder endeudarme, porque me está saliendo caro, digamos, ese endeudamiento, y por lo tanto no voy a poder realizar la inversión. ¿Sí? Esa es la forma como sencilla de entender esta relación inversa entre inversión y tasa de interés. ¿Se entiende? Es decir, yo para realizar la inversión necesito pedir un préstamo, necesito endeudarme. Bueno, mientras más baja sea esa tasa de interés a la cual yo me endeude, más motivado voy a estar para realizar la inversión. Ahora, mientras más alta sea esa tasa de interés, a la cual yo me tenga que endeudar, menos motivación voy a tener para yo realizar mis inversiones. ¿Se Claro, ve? claro. Sí, sí, gracias, profe. Bueno.
Entonces, la opción correcta es la A, ¿sí? Porque fíjense, una menor producción de bienes de consumo, ¿sí? Porque disminuye el consumo, y una mayor producción de bienes de capital. Justamente los bienes de capital son los bienes que se consumen cuando aumenta la inversión. Y como vemos en el gráfico, la inversión aumenta porque hay un descenso de la tasa de interés. Vamos a descartar las otras. La B dice, un descenso del salario real de equilibrio que evita el desempleo. ¿Me afecta el salario real de equilibrio? No, ¿sí? O sea, no toco nada de los otros gráficos de del cuadrante, digamos. La C dice, una caída en la producción de equilibrio de corto plazo. ¿Me afecta la producción? ¿Cuál es la producción No, siempre de equilibrio? El pleno empleo, ¿sí? Es decir, acá solamente hay un cambio de composición de la demanda. Esos bienes, la disminución de los bienes de consumo son reemplazados por un aumento de la producción de bienes de capital. La D dice, un incremento en la tasa de interés, como vimos no, la tasa de interés disminuye, todas las alternativas son incorrectas, las alternativas B y C son ciertas. Nos quedamos con la alternativa A, ¿sí? ¿Se entendió esto? sí, pero Sí, profe. Bien. Vamos con la 10. Dice, según la economía clásica, una disminución en la oferta de trabajo tiene como consecuencia. Bueno, acá vamos a volver. A hacer el gráfico. No me quedó guardado. Lo anterior. Bien. Entonces, lo que sucede en este mercado es que hay una disminución en la oferta de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que analizar qué consecuencias trae eso en la economía, según el modelo neoclásico. Entonces, nuevamente hacemos el planteo de todo el esquema. Recuerden, tenemos el salario real.
Bien, entonces vamos a marcar nuestro equilibrio inicial. Tenemos este nivel de salario real. Que se condice con este nivel de empleo, que me genera este nivel de producción. Y me determina este nivel de precio. ¿Sí? Bien, entonces partimos de mi situación de equilibrio inicial. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que tenemos una disminución en la oferta de trabajo, ¿sí? O sea, esto me provoca, lo que tenemos es una disminución de la oferta de trabajo. Vamos a pasar a tener este nivel de oferta de trabajo. ¿Y qué se produce en esta economía? Es decir, disminuye la oferta de trabajo, entonces, ¿qué sucede con el nivel de salario real? Aumenta. Exactamente, aumenta el nivel de salario real. Como aumenta el nivel de salario real, lo que sucede es que disminuye también la demanda de trabajadores, ¿sí? ¿Se ve? Entonces vamos a pararnos ahora en este nivel de salario real y en este nivel de trabajadores. Ahora disminuye el nivel de trabajadores y por ende, ¿qué va a pasar con la producción? Disminuye. Disminuye. Exactamente, porque disminuye la cantidad de trabajadores que están produciendo, por lo tanto el nivel de producción disminuye. ¿Sí? Ahora, y como disminuye el nivel de producción, ¿qué tiene que suceder con el nivel de precios para mantener, digamos, Suben. estable la demanda? Sube el nivel de precios. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener un mayor nivel de precios. ¿Sí? Ahora, este nivel de precios, fíjense, se da una suba del nivel de precios, pero esta suba del nivel de precios tiene que ser menor a la suba que se dé en el salario nominal, ¿sí? Fíjense, el salario nominal crece en mayor proporción que el salario, que el nivel de precios, ¿sí? Y por eso se da una suba del salario real. Es decir, nosotros vamos a tener un nuevo nivel de salario real.
¿Entiendes? Fíjense, el nivel de precios aumenta, pero en menor proporción que el aumento del salario nominal. Y por eso lo que vemos es un aumento del salario real. ¿Se entendió? Sí, profe. Está bien. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se grafica como para la izquierda, digamos, el salario real al final? Porque cuanto más pendiente tenés, mayor es el salario real. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Cuando yo pongo ahora cambio el Word, ¿ustedes lo ven o siguen viendo la pantalla de los gráficos? Vemos la pantalla. Aparecen los gráficos. Bien. Bueno, yo les voy leyendo. Dice, según la economía clásica, una disminución de la oferta de trabajo tiene como consecuencias un incremento del salario nominal, lo que implica una disminución en la producción de equilibrio. ¿Qué les parece? Sí. Puede ser. Disminuye el producto y aumenta el salario. Claro, en realidad fíjense acá cómo es la causalidad. Nosotros tenemos una disminución de la oferta de trabajo. Esa disminución de la oferta de trabajo, ¿qué me genera? Un incremento del salario real, ¿sí? Disminuye la producción. Fíjense. Acá en esta alternativa lo que hay es un problema de causa-efecto, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá les plantea como que el incremento del salario nominal implica una disminución de la producción. En realidad, lo que genera la disminución de la producción es justamente la disminución de la oferta de trabajo, ¿sí? No el incremento del salario nominal. ¿Se entiende? Sí. O sea, que estaría correcto, pero no porque, o sea, se da lo que plantea, pero no la forma que lo plantea. Exactamente. Es una cuestión de causa-efecto. O sea, ¿qué causa la caída en la producción? No me la causa el aumento del salario nominal. ¿Sí? No me la causa, ¿se acuerdan? Si sería así, tendríamos como una situación de que me aumentó el salario nominal y tendríamos la situación última que vimos del salario nominal rígido. Acá la producción cae porque disminuye la oferta de trabajo. La B dice, una mayor pendiente en la curva de salario real. Esta partecita es correcta, ¿sí? Lo que ocasiona un desplazamiento hacia la izquierda de la curva MB en el mercado monetario. ¿Esto es correcto? No. No, ¿sí? Entonces ya la descartamos, no hay un desplazamiento de la curva MB. La C dice, un mayor salario real, lo que inducirá a los empresarios a contratar un menor número de trabajadores, provocando una caída en la producción nacional. Es así. Es así, ¿sí? Y la D dice, solo una caída en la producción, sin afectar los precios ni la cantidad de dinero en circulación. Eso no, porque sí afecta a los precios. Exactamente, sí afectamos los precios. Bien, paren que les voy a dejar de compartir esto, así volvemos al práctico. Y vamos con la 11, dice, los cambios en la función de producción clásica pueden ser ocasionados por función de producción, acuérdense que es una variable real, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que buscar
alguna situación que me genere un aumento, digamos, de la función de producción, que tiene que ser un cambio real, ¿sí? Entonces, fíjense, la A dice, ¿un incremento del nivel de precios? No, porque es una variable nominal. ¿Un crecimiento en la acumulación de capital? ¿Qué les parece? ¿Puede ocasionar cambios en la función de producción? Sí. 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 La C dice, ¿un incremento en el nivel de salarios monetarios? No. 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 ¿Sí? ¿El descubrimiento de nuevos mecanismos de producción? Sí. 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 ¿El incremento del nivel educativo con que cuentan las personas? También. También. Dice acá, todas las alternativas son válidas, excepto A y B. Todas las alternativas son válidas, excepto C y E. ¿Con cuál nos quedamos? Ya fue una. Y acá está la otra que me faltaba. Todas las alternativas son válidas, excepto A y C. Esa sería. Exactamente. Bien. Entonces dice, suponga una economía que funciona o que se ajusta de acuerdo al modelo neoclásico, en la que se registra un mayor volumen de inversión. Como consecuencia, nuevamente, ¿sí? El gráfico de ahorro e inversión. Bueno, no le pongo lo que hay en los ejes para no demorar, pero ustedes ya saben que en el eje vertical está la tasa de interés, ¿sí? Entonces tenemos... Bien. Entonces se dice, en una economía que funciona, de acuerdo, se produce un mayor volumen de inversión. Esto lo que va a ocasionar es que la curva de inversión, ¿sí?, se desplace hacia arriba. Entonces, ¿qué vemos? Que aumenta la tasa de interés, ¿sí? Y tenemos un mayor nivel de ahorro e inversión. Entonces, como consecuencia dice, se producirá un incremento de la tasa de interés, del ahorro y del producto. ¿Afecta el producto? No. No. La descartamos. La B dice, se reducirá el consumo y la tasa de interés, manteniéndose constante el producto. ¿Disminuye la tasa de interés? No. No, aumenta. ¿Qué pasa con el consumo? Disminuye. Porque aumenta el ahorro. Exactamente. Entonces esa parte es correcta, pero la tasa de interés aumenta. La C dice, se incrementa la tasa de interés, el consumo, la inversión y el ahorro y se reducen los precios. ¿Qué dijimos recién? El consumo disminuye, ¿sí? Por ende ya la podemos descartar. La D dice, se reduce el consumo aumentando la inversión y el ahorro. Esa es. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende esta lógica del ahorro y la inversión? Sí. Bien. La 13 dice, la presencia de salarios monetarios rígidos en una economía clásica resulta en, esto es lo que vimos en la primera parte de la clase, una situación keynesiana de equilibrio con paro, la creación de sindicatos que defiendan su nivel, una situación de desequilibrio con pleno empleo, un perjuicio para el empresario por las inflexibilidades a la baja de salarios nominales.
¿Cuál les parece que es correcta? ¿La B puede ser? La B, profe. ¿Cuál? La A ver, segunda. vamos. La B. La B dice, la creación de sindicatos que defienden la presencia de salario monetario rígido en una economía clásica resulta en la creación de sindicatos o a la inversa. Claro, primero se crean los sindicatos y después. Exactamente. Está también una cuestión de causa-efecto, ¿sí? La B no es. Vamos con la C. Una situación de desequilibrio con pleno empleo. ¿Hay pleno empleo? No. 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 Justamente tenemos desempleo. La D dice, un perjuicio para el empresariado por las inflexibilidades a la baja de salarios nominales. El empresario, ¿qué va a contratar? Lo que pueda a ese nivel. Exactamente, y va a hablar, va a contratar personas de acuerdo a lo que le genere, digamos, se va a estar acá arriba, ¿sí? A ver. Vamos a empezarlo para que quede más claro. Todos tenemos un salario nominal rígido. ¿Sí? El empresario va a contratar mano de obra hasta acá, ¿sí? Va a demandar hasta ahí. Es decir, no es que va a aumentar la cantidad de mano de obra, sino que va a disminuir la cantidad de mano de obra hasta el punto en el cual a él le convenga por el valor de la productividad marginal, ¿sí? Entonces, ¿un perjuicio para el empresario? No. No, ¿sí? La respuesta correcta es la A, ¿sí? Una situación keynesiana de equilibrio con paro. Justamente ahora cuando empecemos a ver Keynes, vamos a ver que Keynes plantea que la economía puede estar en equilibrio, pero con paro es desempleo, ¿sí? Profe, en la solución dice que es la D, la correcta. Sí, está mal esa, hay que corregirla. Es la respuesta correcta. La 14 dice, ay, se me cerró el archivo de Word. Dice, supongo una economía que funciona o se ajusta de acuerdo al modelo neoclásico, en la que los ahorristas deciden aumentar los niveles de ahorro a cada tasa de interés. ¿Qué sucede en este caso? Nuevamente, el gráfico de ahorro e inversión. Haciendo control C y control V, profe, puede copiar y pegar. Así no tiene que estar haciendo. Ah, sí, sí, pasa que abrí de nuevo se me cerró el archivo anterior Ah, y bueno. no se me guardó nada.
No tengo esa posibilidad. Bien, entonces tenemos un aumento del ahorro, ¿sí? Es decir, los ahorristas aumentan los ahorros a cada nivel de la tasa de interés. Se traslada la curva de ahorro hacia la derecha. Dice, en este caso, aumentará el producto bajando los precios y la tasa de interés. ¿Qué les parece? No se modifica el producto. Exactamente. Aumentará el nivel de empleo disminuyendo el salario real y el nivel de precios. No. Tampoco. No. El nivel de empleo y de producción se mantienen sin modificaciones, disminuyendo los precios y la tasa de interés. ¿Disminuye el nivel de precios? No. No. El nivel de empleo y producción se mantienen, aumentando la inversión y disminuyendo el consumo. ¿La inversión aumenta? Sí. Sí. ¿Y el consumo? Disminuye porque aumenta el ahorro. Disminuye. del ahorro. Exactamente. Al aumentar el ahorro, disminuye el consumo. Por lo tanto, la correcta es la D. ¿Sí? Bien. Vamos a ver estos ahora de resuelva. Dice, supongo una economía que se ajusta o que funciona según el modelo neoclásico, parta de los siguientes valores de equilibrio. Acá lo que tenemos es volumen de producción, nivel de precios, velocidad de circulación del dinero. Indudablemente me está haciendo referencia a lo que es la teoría cuantitativa, ¿sí? Entonces, nos dice, acto seguido, suponga que la autoridad monetaria realiza una política monetaria contractiva de 500 en la cantidad de dinero. ¿Cuál será el nuevo nivel de precios? Lo primero que yo tengo que averiguar es cuál es el nivel original de la cantidad de dinero, que no lo tengo. Entonces, simplemente tengo que plantear una ecuación, ¿sí? Modificando los valores. ¿Cuánto me da esto? ¿2000 puede ser? 2000. Sí, 2000. Bien. Entonces, se realiza una política contractiva de 500 en la cantidad de dinero. Por lo tanto, M, ¿cuánto pasa a ser ahora? 1500. 500. Exactamente. 1500 por 5 es igual a P por 2500, ¿sí? Entonces acá también, despejando, vamos a tener el nivel de precios, que es 3, ¿sí? Entonces, el nuevo nivel de precios es 3. Fíjense, disminuye la cantidad de dinero, disminuye el nivel de precios. Ahora vamos a ver el 16. Dice, supongo una economía que se ajusta o funciona de acuerdo al modelo neoclásico en la que se produce un aumento en el producto marginal del factor trabajo y un aumento en la oferta de trabajo. Si aumenta el producto marginal del factor trabajo, significa que aumenta la productividad marginal de los trabajadores, ¿sí? Entonces, hay un aumento de la producción, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto una alternativa que si aumenta la productividad marginal podría aumentar la producción? Pero me dice que queda inalterado el salario real. Tenemos que examinar qué ocurre con el volumen de producción, el nivel general de precios, el salario nominal, ahorro, inversión y tasa de interés. Entonces, nuevamente tenemos que plantear
el esquema. Bueno, vamos a utilizar este. Vamos a borrar. Bien. Entonces partimos del equilibrio inicial. Y lo que me dice básicamente es que tenemos un aumento de la oferta de trabajo y un aumento de la demanda de trabajo, pero me aclara que el nivel de salario real queda invariante. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que trasladar las curvas de tal forma que el nivel de salario real no se vea modificado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esto me va a provocar, bueno, también sabemos que va a haber un aumento en la producción, ¿sí? A ver si nos sale. Más o menos. Bueno, tenemos un aumento en la producción, por lo tanto vamos a estar ubicados en este nivel. Bien, entonces aumenta la cantidad de trabajadores individualmente contratados, tenemos un aumento en la producción y esto se traduce, ¿para que esta vamos a tener que aumentarla un poquito? ¿Qué va a pasar con el nivel de precios? Cae porque hay más producto y misma demanda. Exactamente. ¿Y qué debería pasar con el salario nominal? Caer en el mismo, la misma proporción. Exactamente. ¿Sí? Esto lo sabemos porque nos dice que se mantiene el nivel de salario real. ¿Sí? Pero pues, o sea, si nosotros no supiéramos que el nivel de salario real se mantiene, no lo podríamos asegurar, porque va a ser, depende en qué proporción yo mueva las curvas, ¿se entiende? Entonces, el volumen de producción aumenta,
el nivel de general de precios disminuye, el salario nominal también disminuye. ¿Y qué sucede con el ahorro, la inversión y la tasa de interés? ¿Se ven modificadas? No, No, no tenemos información necesaria para saber si se modifican o no estas variables. Bien, el ejercicio 17 dice, supongo una economía, bueno, que se ajusta al modelo clásico, parta de los siguientes valores de equilibrio. Tenemos nivel de empleo, volumen de producción, nivel de precios, velocidad de circulación del dinero, tasa de interés, ahorro. Si la cantidad de dinero pasa a ser 2.400, los posibles valores de las variables podrían ser los siguientes. Si nosotros sabemos que la cantidad de dinero, cuando se ve modificada, que es la única variable que modifica. El nivel de precios. El nivel de precios. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí saber? O sea, solamente me interesa ver las variables de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Entonces, nuevamente, hacemos el mismo planteo que la vez pasada. Tenemos los mismos datos, fíjense. Entonces tenemos que M es igual, el M inicial es igual a 2000, ¿sí? Estoy con los mismos datos que ya calculamos recién. Pero ahora en vez de tener una contracción monetaria, tenemos un aumento de la cantidad de dinero. Es decir, nosotros vimos el caso en que se contrajo la cantidad de dinero, ahora tenemos que la cantidad de dinero pasa a ser 2.400. Y tenemos que calcular el nuevo nivel de precios. Entonces, 2.400 por la velocidad que es 5, el nivel de precios que es 4, no, perdón, es lo que tenemos que averiguar, por el nivel de producción que es 2.500, ¿sí? Entonces, el nuevo nivel de precios es igual a 4,8, ¿puede ser? Bien. Entonces, fíjense, hubo un aumento de la cantidad de dinero y por lo tanto aumentó el nivel de precios, ¿sí? Fíjense, la opción C ya la descartamos porque el nivel de precios me dice que es 6. ¿Sí? profe, Ahora, sí. ¿por qué partiste de M igual a 2000? Porque son los mismos datos del ejercicio, de este ejercicio, Ah, ok, sí. del 15. Fíjense, tanto la opción A como la opción B, la opción A me modifica la tasa de interés. Nosotros no tenemos ningún dato por el cual se modifique la tasa de interés. Entonces también la descarto. Y la opción B, ¿qué modifica? El nivel de ahorro, ¿sí? Lo baja a 1900. Tampoco tenemos información de que eso suceda en la economía. Por lo tanto, la opción correcta es la D, ¿sí? Descartamos la opción C porque el nivel de precios pasa a ser 4,8 y las otras opciones las descartamos porque no contamos con la información necesaria para saber si la tasa de interés o el ahorro se modificaron de la forma que lo plantean.
¿Se entendió? Bien, hacemos el último. A ver. Acá tenemos el volumen de producción, la tasa de interés, el ahorro, el salario real, el salario nominal, nivel de precios y cantidad de dinero. ¿Qué es lo que sucede? Se produce en forma simultánea un aumento en el producto marginal del trabajo y en la oferta de trabajo, tal que deje inalterado el salario real. Es el gráfico que hicimos recién. Los posibles nuevos valores podrían ser: el salario real sabemos que tiene que mantenerse sin variaciones, ¿sí? Entonces, el salario real de partida es salario nominal 5 sobre nivel de precios 2,5. ¿Cuánto da esto? 2. 2, ¿sí? Entonces, lo primero que puedo ver es si en las otras opciones se mantiene este salario real. En la opción A, está loco el Word. En la opción A, bueno, tenemos que el salario real es 5,4 sobre 2,4. ¿Cuánto da? 2,25. Por lo tanto, esa ya la descartamos. ¿Sí? Y la B también porque te daría 1,5. Perfecto. La opción B también la descartamos. Entonces, siguen en carrera la opción C y la opción D. ¿Sí? La opción C sigue en carrera porque el salario real es 4 dividido 2, me da 2. Por lo tanto, esa puede ser. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el nivel de producción en esta situación? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta. Aumenta, perfecto. Fíjense, la opción C tenemos constante el salario real, la tasa de interés me la mantiene constante. Lo que nosotros tenemos que ver es si realmente el producto pasó de 5.000 a 7.000. O sea, indudablemente aumentó, pero ¿realmente aumentó a 7.000? La forma que tenemos para averiguarlo es con la fórmula de la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, nosotros tenemos, ¿cuánto es la cantidad de dinero? 1.250. ¿Sí? Por la velocidad es... No la tengo la velocidad, ¿no? La tenemos que averiguar. El nivel de precios es 2,5 al principio por 5.000. Entonces lo que tengo que averiguar es la velocidad acá. Entonces la velocidad es igual a 10, ¿sí? Entonces ya calculé mi velocidad inicial.
Ahora tengo que ver qué sucede con el nivel de producción cuando se dan estos cambios. Entonces yo tengo la cantidad de dinero que no se ve modificada, que es 1250, por la velocidad que es 10, y esto tiene que ser igual a 2, ¿sí? Que es mi nuevo nivel de precio, que es el nivel de precio que yo estoy corroborando de esa opción, por el nivel de producción. ¿Cuánto me da el nivel de producción? $6.250. 6.250. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que este nivel de precios es compatible con un nivel de producción de 6.250, no de 7.000. Nuevamente, la opción correcta es la D, ¿sí? Profe, ¿y por qué en el primero lo despejamos con el nivel de precio de 2,5 y después con el de 2? Porque yo necesitaba saber cuál era el nivel de velocidad de la economía. Con los datos que yo tengo acá. Ah, vos me decís el nivel de precios. Claro. Porque lo que yo quiero conocer justamente es si este nivel de producción, el que me da esta alternativa, es posible con este nivel de precios. Ah, claro. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta? No, profe, está bien. Bueno. Bueno, acuérdense que la semana que viene es semana de turno de examen. Así que por ende retomamos la otra con la unidad 3. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Bueno, profe. adiós. Nos vemos, profe. Nos vemos. Profe, Gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profe.